Como ustedes saben, hemos estado estudiando ya hace 2 meses atrás, los 2 últimos meses de este año, 2021, una serie de prédicas a las que hemos puesto como un título, La superioridad de Cristo. Y vimos desde el Antiguo Testamento cómo Dios iba mostrando a través de tipos o representaciones, sombras que apuntaban hacia una promesa que Dios había dado desde la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Dios había estado mostrando a través de esas tipificaciones, apuntando hacia lo verdadero, hacia su promesa que es Cristo. Así es como nosotros hemos estado estudiando a esos personajes desde Adán, Noé, Abraham, Isaac, ¿verdad? Jacob. Dios prometió desde Génesis capítulo 3 que enviaría a un hombre nacido de mujer quien se encargaría de pisar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y sabemos que estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que Dios improvisó en el camino, ¿no? Como que el hombre pecó y eso lo sorprendió a Dios y dijo, ok, tengo que hacer algo aquí. Y empezó a improvisar. No, Dios no improvisa. Nadie puede encontrar a Dios desprovisto. La palabra de Dios nos muestra que el Señor, iba a ser fiel a su pacto eterno de redención que fue llevado a cabo antes de la fundación del mundo. Dios, el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de que fundase el universo, antes de que creara el universo, Dios hizo un pacto consigo mismo, entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en donde habían determinado tener un pueblo, su iglesia, y salvar ese pueblo para hacerlos parte de ese amor eterno que compartió siempre, siempre el Padre con el Hijo y el Hijo con el Espíritu Santo. Ese es el plan perfecto que Dios tuvo desde la eternidad. Tener un pueblo y salvar ese pueblo para hacerlos parte de ese amor eterno. Es así como nosotros vemos en Efesios capítulo 1, que Dios desde antes de la fundación del mundo había determinado hacer eso. El Padre, que es la primera persona de la Trinidad, planificó salvar un pueblo para sí mismo, la iglesia, y también planificó quién iba a ir a ejecutar ese plan, la segunda persona de la Trinidad, Cristo. Pero también planificó quién iba a encargarse de dar vida a esas ovejas para que luego vengan corriendo hacia el buen pastor. ¿Y quién es el que da vida a las ovejas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hermanos, la salvación es trinitaria. ¿Se dan cuenta cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron activamente en la salvación? Y eso es algo que hemos estado viendo desde el principio de este estudio. Desde el principio de este estudio. Hoy, finalizando nuestro estudio, que hablaba sobre la superioridad de Cristo, hemos llegado al final de esa larga espera desde la promesa de Dios hasta el cumplimiento de la promesa. Dios, amigos y hermanos, Dios es fiel a su palabra. Fiel a su palabra. Él cumple sus promesas. Él no va a alargar una palabra que luego no la va a terminar cumpliendo. El Señor Jesucristo mismo dijo, ¿no? Todas las cosas pasarán, mas mi palabra no pasará. Las palabras del Señor son firmes, son fieles. De esa manera es que nosotros vamos a ver, o hemos visto ya desde el Antiguo Testamento, cómo Dios cumplió enviando a aquel que es la promesa que fue mostrada desde el Antiguo Testamento con sombras, ¿no? Cristo es el segundo Adán, el verdadero Adán. Cristo es el Salvador perfecto, uno mejor que Noé, ¿no? Uno mejor que Noé. Cristo es el profeta, Cristo es el gran sumo sacerdote, Cristo es el rey superior a David.
considerado uno de los mejores reyes terrenales que tuvo Israel. Jesucristo es superior. El día de hoy, el sermón de esta mañana lleva por título: ha nacido el rey. Ha nacido el rey, no un rey, ha nacido el rey. Y esta porción que hemos leído en nuestra segunda lectura, que es Mateo capítulo 2, desde el versículo 1 al 11, va a ser la porción de donde va a salir este tema. Y lo vamos a desglosar en tres partes, ¿no? En tres encabezados. Número 1, la visita de los magos al rey Jesús. Número 2, las intenciones torcidas de Herodes para encontrar al rey Jesús. Y por último, número 3, el anhelado encuentro con el Rey de Reyes. Así que vamos a comenzar, ¿no? Con nuestro punto número 1, la visita de los magos. Y leemos Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Solamente leyendo hasta ahí tenemos algunos aspectos interesantes, muy importantes, que considerar. En primer lugar, el cumplimiento del nacimiento de Cristo, el cumplimiento de las profecías en lo que respecta al nacimiento de Jesucristo. Dice el texto, por ejemplo, que leíamos: cuando Jesús nació en Belén de Judea. Mateo, que es el escritor de este libro, quiere hacer notar específicamente que Jesús nació en Belén de Judea. Recuerdan, ¿no? En nuestra primera lectura hace un momento estábamos leyendo que Mateo estaba hablando de las profecías de que Jesús iba a nacer de una virgen, y así fue como se cumplió con el nacimiento de Jesús por medio de María. Luego vemos esa historia dramática de José queriendo dejar a María porque estaba embarazada, ¿no? Y ellos, aunque estaban ya desposados, no estaban viviendo como esposos, pues esa era una costumbre judía, ¿no? El estar desposados es como estar comprometidos. Es ya tener el anillo de compromiso, pero todavía no vivir como esposos. Y de repente, su prometida, la prometida de José, se embaraza, ¿no? Un problema tremendo. José quería dejarla, pero ahí vemos en el contexto cómo Dios obra, y por medio de un ángel, Dios le dice a José: no la dejes, porque lo que ella está esperando en su vientre es hijo de Dios, y llamará su nombre Jesús. No la dejes. Y José obedece, ¿no? Es en ese contexto en donde Mateo nos muestra que Jesús no solo cumplió en su nacimiento la profecía de que nacería de una virgen, sino también del lugar donde nacería, en Belén. Un pueblito pequeño, ¿no? Un pueblito que, si en esos tiempos hubiera habido Google Maps, seguro no aparecería en el mapa. Así de pequeño, ¿no? Un pueblo insignificante, pero ahí decidió Dios que nacería su hijo, el Mesías. Ahora, ninguno de nosotros, si es que ahorita pudiéramos responder, ¿no? Pero ninguno de nosotros, estoy seguro, tuvo control sobre su propio nacimiento. Es decir, que tú no decidiste la familia donde naciste, tú no decidiste el lugar donde naciste, tú no tuviste ningún control con respecto a tu nacimiento. Es imposible que haya alguien, terrenalmente hablando, que haya tenido ese poder sobre esas circunstancias que englobaban tu nacimiento. Muchos pueden tratar, por ejemplo, de forzar circunstancias para tratar de cumplir alguna profecía, ¿no? Si tú lees, por ejemplo, que está profetizado, ¿no?, que alguien saltaría de un techo, tú vas a decir: ya, yo puedo saltar de ese techo. Y vas a tratar de forzar y saltar de ese techo para luego decir: mira, yo cumplí esa profecía, ¿no? Decía que alguien saltaría de ese techo y yo salté.
Pero aunque trates de cumplir alguna profecía forzando circunstancias, no puedes hacer lo mismo con tu nacimiento. Es imposible. A no ser que tengas el control para hacerlo porque eres Dios, pero tú no eres Dios. Pero quien tiene control para hacer esas cosas, cumplir una profecía desde el nacimiento, es Dios. Y Dios lo hizo así. Jesús cumplió al pie de la letra, a la perfección, su nacimiento. Desde que nacería de una virgen, incluso hasta el lugar donde nacería. Belén de Judea, que es lo que nos menciona el texto acá. Por ejemplo, cuando el rey Herodes se enteró que estos magos estaban buscando al rey de los judíos, como ellos decían, ¿no? Estamos buscando al rey de los judíos. El rey Herodes llamó a los sabios de Jerusalén, a los escribas, a los que tenían conocimiento de las escrituras, y les preguntó, ¿dónde está profetizado que tenía que nacer el Mesías? Y la respuesta de los conocedores de las escrituras en ese tiempo era Miqueas 5:2. Ellos citan al profeta Miqueas para decir en Belén de Judea, ¿no? Ellos citan, por ejemplo, Miqueas 5:2, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía de Miqueas fue escrita en el siglo 8 antes de Cristo, y no solamente nos indica el lugar. Si se dan cuenta, dice, ¿no? Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. No solamente menciona a Belén de Judea como el lugar donde nacería el Mesías, sino que también nos menciona Miqueas, el profeta, la identidad del que iba a nacer en ese pequeño pueblo de Belén. La identidad. ¿Cuál era la identidad de Cristo, del Mesías? Bueno, dice que el Mesías vendría desde los días de la eternidad. Sus salidas son desde los días de la eternidad. Lo que Miqueas, el profeta, está enfatizando es que el Mesías, el que iba a nacer en ese pequeño pueblo de Belén, era eterno. Era un ser eterno que siempre existió. Y nosotros sabemos que no hay nadie que sea eterno sino solo Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Miqueas? Que Cristo, el Mesías, es Dios mismo. El verbo hecho hombre, el verbo hecho carne, como dice Juan 1:1, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miqueas está diciendo, Él, el que sería puesto en un pesebre, es Dios mismo. El que sería puesto en ese comedero de animales es Dios mismo. Dios mismo nacería en ese pequeño pueblito de Belén. Ahora, esta no es la única profecía que Mateo, el escritor del Evangelio, menciona, ¿no? Mateo menciona un montón de profecías en todo el Evangelio de Mateo con el fin de demostrar que Jesucristo, que en Jesucristo es en quien se cumple todas esas profecías escritas en el Antiguo Testamento, ¿no? Jesucristo es el cumplimiento. Mateo quiere demostrar eso. Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa dada por Dios en el Antiguo Testamento y recordada una y otra vez a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo dice en Mateo 2:15, 17 y 23, ¿no? Refiriéndose también a las profecías cumplidas por Cristo. Mateo 4:14, Mateo 8:17, Mateo 12:17, y puedo seguir, ¿no? Hasta el final, hasta Mateo 27:9 y Mateo 27:35. Mateo está mostrando que
las Sagradas Escrituras son la que confirman, ¿no? La que tiene la autoridad para fundamentar algo. Mateo no estaba diciendo, sí, yo creo que Jesús es el Mesías y que Jesús es Dios porque tengo una sensación, tengo una corazonada, ¿no? Una sensación. No, él no se dejó llevar por sus emociones. Mateo fue convencido por el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras. Algo que debemos aprender del accionar de Mateo cuando utiliza las Escrituras para confirmar el cumplimiento de la profecía en Cristo es que nuestro fundamento está en las Sagradas Escrituras. La Biblia debe ser para nosotros lo que nos convence, ¿no? Obviamente por medio de su Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras. Mateo no se dejó llevar por sus emociones, sino que él fue convencido, guiado por el Espíritu Santo a leer las Sagradas Escrituras. Entonces vemos en Jesús de Nazaret el cumplimiento de todas esas profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Vemos en Jesús. Jesús cumplió las profecías. Por eso Mateo se encarga de demostrar, esto está profetizado en el Antiguo Testamento y Cristo lo cumplió. Esto está profetizado en el Antiguo Testamento y Cristo Jesús lo cumplió. Y ahora en este caso particular utiliza la profecía de Miqueas para demostrar el lugar de nacimiento de Jesús, como también la identidad de Jesús. Jesús es Dios. Otro dato importante que nosotros vemos, por ejemplo, acá en este texto que estamos estudiando, nos dice que Jesús nació en los días del rey Herodes. Y ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Quién era Herodes? ¿Quién era Herodes? ¿No? Mateo, el escritor, se está refiriendo a un Herodes llamado Herodes el Grande, ¿no? El cual reinó desde el año 37 a.C. hasta el año 4 a.C. Este Herodes se caracterizaba por ser cruel. Él amaba la grandeza, amaba el poder, amaba tener autoridad. Y él ambicionaba tener cada vez más autoridad. Herodes ambicionaba tener cada vez más poder. ¿Y saben qué, hermanos? La ambición es un pecado terrible. Todo pecado es terrible delante de Dios. Y la ambición es uno de ellos. Herodes, por ambicionar el poder, cometió muchos otros pecados que obviamente lo hacían cada vez más y más sucio, inmundo delante de Dios. Nuestros pecados son así. Empiezan con una cosita y se va volviendo una bola de nieve, que luego va haciéndose cada vez más grande y más grande. Herodes ambicionaba el poder. Y por la ambición, él veía como una amenaza a cualquiera que podía usurpar su trono. Recuerden, él quería ser el rey, seguir siendo el rey. Y cualquiera que ponía en peligro su trono, su autoridad, para él, para Herodes, esa persona era digna de muerte. Era digna de ser desaparecida. Porque Herodes ambicionaba el poder. Entonces, por la ambición, luego Herodes empezó también a matar personas. Él empezó a matar personas. Herodes mató, por ejemplo, a su propia esposa, ¿no? Mariamna I. Mató a sus hijos, los que tuvo con ella. ¿Por qué? Porque Mariamna I resulta que tenía descendencia judía y era descendiente de una dinastía real judía. Mientras que Herodes era descendiente de Esaú. Él no era judío, era edomita, ¿no? Era edomita, descendiente de Esaú.
Así que en cuestión de genealogías podríamos decir que su esposa Mariamna era más legítima para el trono que Herodes mismo. Los hijos que Mariamna tuvo tenían sangre real como su madre, pero Herodes no quería compartir el trono con nadie. Así que él mató a su esposa y mató a sus hijos. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la ambición? ¿Se dan cuenta cuán terrible es el pecado? No solo la ambición, que es el caso que estamos viendo ahora, pero cualquier pecado siempre nos va a llevar a envolvernos en más pecado. Así es el pecado. Así es el pecado, hermanos. Por eso es que cualquier amenaza para su posición real era digna de exterminio. Así que ahora, en el texto que estamos viendo, cuando él se entera que habían personas que estaban buscando al rey de los judíos, ¿se dan cuenta por qué se turbó su corazón de Herodes? Él quería ser rey y ahora resulta que había nacido alguien digno del trono. En la mente de Herodes, eso era una amenaza y eso significaba peligro para él, para su estatus, para sus intereses, y él tenía que hacer algo. Y no iba a ser algo bueno, ¿verdad? No solamente Herodes se turba, como dice el texto, dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Todos los que lo conocían, todos los que sabían cómo era Herodes, sabían que esto no iba a terminar en algo bueno. Por eso se turbó toda Jerusalén cuando se enteró, hay alguien que está buscando al rey de los judíos que ha nacido. Todos dijeron, oh no, esto no va a terminar bien. Cuando Herodes se entere de esto, algo malo va a salir de aquí, porque lo conocían. Sabían cuán duro era el corazón de Herodes, ¿no? Y efectivamente eso fue lo que sucedió, ¿no? Más adelante, justo a continuación de la historia de la visita de los magos a Jesús, podemos ver el pasaje que nos cuenta la matanza de los inocentes. Y cómo Herodes planificó matar a todos los niños menores de 2 años. Porque para él era una amenaza. Porque entre ellos estaba el rey de los judíos que había nacido. ¿Se dan cuenta? ¿Cuán terrible es la ambición? Mató a su esposa, mató a sus propios hijos y luego mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Un alma cauterizada, endurecida, un corazón endurecido por el pecado, por la ambición, que no le importaba nada. Ese era Herodes. Y ese era los días en los que nació Jesús. Ahora tú te preguntarás, ¿y por qué Dios no decidió que su hijo, que el Hijo de Dios naciera en un tiempo menos peligroso, ¿no? ¿Por qué eligió que nazca justamente en una época en donde había un rey tan tirano, tan cruel, tan ambicioso, que hacía lo que sea por la ambición? ¿Por qué no lo hizo nacer en un tiempo más pacífico, ¿no? Como en los días de Salomón, cuando Salomón era rey y de repente no había guerras, no había problemas. Era considerado uno de los mejores reyes de Israel. ¿Por qué el Señor decidió que su hijo naciera en una época así? O nosotros no podemos decir lo que Dios piensa, pues como las Escrituras dicen, sus pensamientos están más allá de nuestros pensamientos. Pero lo que nosotros sí podemos asegurar es que lo que Dios hace es perfecto. El tiempo en el que Dios permite muchas cosas, aunque a nuestros ojos parezca algo dificultoso, es perfecto en los tiempos de Dios. Dios tiene un propósito con cada cosa que Él permite. Así es Dios. Y así como en los tiempos de Moisés, recuerdan, ¿no? En los tiempos de Moisés, igualmente Faraón mandó matar a los niños. Y así fue como la madre de Moisés lo tuvo que desprender en una canasta, ¿no? Y Dios providenció
para que esa canasta fuera encontrada justamente por la hija de Faraón, la cual lo crió, ¿no?, como su hijo. Y llegó a ser así un príncipe de Egipto. ¿Saben que Dios estaba mostrando ya desde el Antiguo Testamento lo que iba a suceder, o lo que ya tenía planificado para con su Hijo Jesús? Y que en el día de la matanza también Él iba a salvar, a proteger a su Hijo. Ahora, luego de conocer un poco sobre Herodes, vamos a ver también quiénes eran estos magos. Porque cuando escuchamos la palabra magos, de entrada se nos viene a la mente lo que nosotros conocemos actualmente como un mago, ¿no? Que es alguien que está relacionado con el ocultismo, con la magia, con la brujería, etcétera, con hechicería, que de por sí son pecados aborrecibles delante de Dios. Todo pecado es aborrecible delante de Dios, como ser ahora la hechicería, la brujería, etcétera. Pero cuando Mateo escribe sobre magos, aquí en esta historia del nacimiento de Jesús, no está refiriéndose a ese tipo de magos que nosotros tenemos conocimiento, ¿no? No está hablando de alguien involucrado en ocultismo o en brujería. Cuando la palabra de Dios nos habla de magos aquí, está hablando de alguien que tenía conocimiento, que era estudiosos de los astros, ¿no? Astrónomo, estudiosos de las estrellas, estudiosos, conocedores de las estrellas, sabios del oriente que estudiaban las estrellas. Y estos magos, como nos dice por ejemplo el texto, tenían mucho conocimiento también de las sagradas escrituras, de las escrituras hebreas. Y esto fácilmente nosotros podemos deducir que fue un conocimiento que ellos adquirieron cuando Daniel, en el Antiguo Testamento, Daniel en el Antiguo Testamento se encontraba cautivo junto con el pueblo de Israel en Babilonia, en el año 605 antes de Cristo. Entonces Daniel, como un buen judío que luego fue considerado como un sabio entre los babilonios, instruyó sobre los conocimientos de las escrituras hebreas a estos sabios, ¿no? A estos magos babilonios. De manera que luego ese conocimiento se fue transmitiendo entre ellos también, entre todos los magos, todos los conocedores, sabios orientales, ¿no? Entonces ahora en el tiempo del Señor Jesús llegan estos sabios del oriente con conocimiento de las escrituras hebreas. John MacArthur menciona algo respecto a la estrella que estos magos seguían, porque como ellos seguían las estrellas, hubo una estrella que les llamó la atención y que no era una estrella común. Porque como vemos en las Sagradas Escrituras, en el texto que veíamos, esta estrella se movía. Pero no se movía como esa estrella que nosotros vemos que pasa de una y luego la pierdes, ¿no? Las estrellas fugaces. Esta estrella se movía como una guía que direccionaba. Y se detenía en el lugar específico donde Dios quería que se detenga. Ahí es en donde John MacArthur comenta, ¿no? Este pastor estadounidense dice: esta estrella no pudo ser una supernova o una conjunción de los planetas, ¿no? Como algunas modernas teorías sugieren. Por la forma en la que la estrella se mueve y se detiene en un lugar específico, es más probable una realidad sobrenatural similar a la Shekinah, que significa gloria de Dios en hebreo. Shekinah que guió a los israelitas en los días de Moisés. Hermanos, Dios guió por medio de las escrituras y por medio de su gloria a estos magos para que llegaran hacia Jesús. Y las intenciones de guiar a estos magos eran claras, ¿no? Para que llegaran hacia Jesús.
Ellos dijeron, hemos venido a adorarle. Ellos sabían a qué estaban yendo a buscar a Jesús. Y sabían que cuando lo encontraran, le iban a adorar. Hemos venido a adorarle. Pero las intenciones de Herodes no eran tan sinceras ni nobles como las de los magos, ¿no? Así pasamos a nuestro punto número 2, que es mucho más breve, ¿no? Las intenciones torcidas de Herodes para encontrar a Jesús. Si los sabios orientales estaban buscando incesantemente a Jesús, el Mesías, con las intenciones de adorarle, de rendirle tributo, Herodes solamente estaba pensando en sus intereses. Y las intenciones de buscar a Jesús no iban a ser las mismas de los magos, ¿no? Él no estaba buscando a Jesús para adorarle, aunque dijo que sí. Esa es la razón por la que él se turbó con la impactante noticia de que había un rey que había nacido. Así que él actuó con astucia para buscar a Jesús. Él actuó con esa astucia con la que nosotros vemos a la serpiente en el huerto del Edén, ¿no? Que con astucia engañó a Eva, ¿no? Le dio una mentira disfrazada de verdad, de tal manera que Eva fue engañada y cayó en pecado. Así, con esa misma astucia satánica es con la que actúa Herodes para encontrar a Jesús. Herodes fue sigiloso en sus movimientos, ¿no? En sus preguntas a los magos. No solo averiguó lo que decían las profecías cuando llamó a los escritores, a los conocedores del Antiguo Testamento, ¿no? No solamente averiguó dónde iba a nacer el Mesías, sino que ahora quería saber cuánto tiempo ya, o cuántos años ya debe tener ese Mesías, ¿no? Él ya tenía pensado algo para hacer. Entonces, indagó diligentemente, dice el texto que leemos, ¿no? Llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Se dan cuenta? Cuando los magos empezaron a seguir esa estrella, hasta ahora que ellos llegaron a Jerusalén, él quería saber cuánto tiempo había pasado para más o menos saber qué edad tenía el Mesías ahora, ¿no? Porque lo que tenemos que saber, hermanos, es que esto que pasa con los magos, los magos yendo a visitar a Jesús, no sucedió esa misma noche que Jesús nació. Los magos no fueron a visitar a Jesús ahí al pesebre, ¿no? Como se lo arma, ¿no? El pesebre, los pastorcitos, los animalitos y los magos. No, no, no. Los magos vinieron mucho después. Por eso es que Herodes trató de indagar, de averiguar diligentemente el tiempo que ya había pasado para saber cuánto tiempo ya tenía el Mesías, ¿no? Esta palabra diligentemente significa con mucho esfuerzo, con mucha insistencia. Es decir, que Herodes se esforzó al máximo, puso mucha insistencia en averiguar el tiempo en el que habían nacido el niño, ¿no? Hermanos, la diligencia es buena. Esforzarse es algo muy bueno, ¿no? Ser aplicado, ser firme en algo es bueno, siempre y cuando sea para la gloria de Dios, para hacer el bien. Pero cuando la diligencia, cuando nosotros nos esforzamos para hacer el mal, cuando el motor de nuestra diligencia, el combustible de nuestra diligencia es hacer pecado, es pecar, cuando tú te esfuerzas solo para pecar, ahí ya tenemos un grave problema. ¿Se dan cuenta? La diligencia de Herodes era pecaminosa. Él se esforzó, pero para hacer el mal. Él se mantuvo insistente, firme para averiguar cuándo nació Jesús, pero era para matarle. A veces somos nosotros como Herodes. Nos esforzamos tanto, pero para hacer el mal, ¿no? Y las Escrituras dicen que más bien debemos ser inocentes para el mal y sabios para hacer el bien.
Herodes buscó diligentemente, con mucho esfuerzo a Jesús, pero sus razones eran egoístas y ambiciosas. Y él le dijo a los magos, ¿no? Cuando encuentren a Jesús, háganmelo saber para que yo vaya y le adore. Voy a terminar esta parte con algunas preguntas, ¿no?, de aplicación para nosotros. Viendo el accionar de Herodes al buscar a Jesús, ¿tú estás buscando a Jesús también? ¿Tú buscas a Jesús? Y si le estás buscando, ¿cuáles son tus intenciones para buscar a Jesús? Mira, que Herodes estaba buscando a Jesús, pero sus intenciones no eran las correctas, ¿no? Muchas veces nosotros buscamos a Jesús, pero nuestras intenciones son otras. Si estás buscando a Jesús, es importante considerar si tus intenciones son como las de Herodes, ¿no? Intenciones egoístas y ambiciosas. O estás buscando a Jesús con un corazón sincero y humillado por tu condición como pecador delante de Dios, y que ves en Él, en Jesús, el santo y justo Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa debe ser tu intención de buscar a Jesús. Que estás buscando a Él como Señor, porque lo ves a Él como Salvador de tu alma pecadora, ¿no? ¿Con qué corazón le estás buscando? Eso es una pregunta muy interesante que debemos empezar a trabajar en nuestros corazones, ¿no? ¿Soy sincero en las intenciones de buscar a Jesús? ¿O me parezco a Herodes? Y por último, número 3, y con esto terminamos: el anhelado encuentro con el Rey Jesús. En Mateo, capítulo 2, vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice: ellos, los magos, habiendo oído al rey Herodes, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Llegaron donde estaba el niño, guiados por la estrella. Aquí vamos a considerar algunos aspectos muy importantes, ¿no? Primero, que es la guía de Dios la que los llevó hacia el Rey Jesús. La guía de Dios. Él los guió por medio de una estrella. No podemos dejar de apreciar, hermanos y amigos, claramente en este pasaje que es Dios guiando a los magos a través de esa estrella para llegar a Jesús. Así como Dios guió en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel cuando ellos estaban vagando por el desierto, en el desierto oscuro, Dios puso una columna de fuego en el cielo que les guiaba y les alumbraba el camino por donde ellos tenían que ir. Dios guió a su pueblo así. Ahora, de la misma manera, en el texto que estamos viendo, Dios está usando una estrella muy peculiar, muy diferente a las demás, para guiar a estos magos. Y esa estrella es movida por Dios y se detiene específicamente en el lugar donde Dios quiere que los magos llegaran, que era la casa donde estaba Jesús. Dios guía. Dios los guió. Los magos no hubieran podido llegar donde Jesús sin la guía de Dios. ¿Se dan cuenta cuán importante es Dios para encontrar a Jesús? Nosotros, si es que decimos conocer a Jesús, hermanos, no podríamos haber llegado a Jesús sin la guía de Dios, sin la dirección de Dios. Así como los magos, ellos necesitaron de la guía de Dios para llegar hacia Jesús. Sin la guía de Dios, sin la dirección de Dios, sin la injerencia de Dios en nuestros corazones, no podríamos haber conocido al Salvador, ni corrido a sus pies. Porque por nosotros mismos no buscamos a Jesús, al menos no con un corazón sincero. Dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, que no hay justo ni aun uno, no hay
quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice Pablo a los romanos. No hay quien busque a Dios en su naturaleza pecaminosa. Necesitamos de Dios, obrando en nuestro corazón, y quien nos guía hacia Jesús con corazón sincero. Hermanos, nuestro Señor obra en nuestros corazones endurecidos, en nuestros corazones muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él obra por medio de su Evangelio y por medio de su Espíritu Santo para que podamos anhelar a Jesús, desear a Jesús, correr hacia los pies de Jesús, nuestro Salvador. La pregunta es, ¿tú deseas? ¿Anhelas a Jesús de esa manera? Si tú eres salvo porque has creído en Jesús, tienes mucho por qué darle gloria y gracias a Dios. Porque tú estás ahora cubierto por la justicia de Cristo, si es que has creído en Él, porque Dios te guió hacia Él. Así como a los magos, Dios te guió hacia Él. Tú no tienes por qué darte gloria a ti mismo, tienes que darle gloria a Dios, porque Él te guió a los pies del Salvador, para que creyeras en Él, para que fueras una oveja del buen pastor. Y si incluso tú dices, pero yo corrí hacia Jesús, la gloria no es para el que corre. ¿Qué dice Romanos capítulo 9? Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si tú hoy dices ser hijo de Dios porque creíste en Jesús, porque corriste a los pies de Jesús, déjame decirte que fue porque Dios tuvo misericordia de ti. El Dios misericordioso, el Dios amoroso, tuvo misericordia de ti y te guió hacia Jesús. De manera que tú llegaste a los pies de Jesús para conocerle, para desearle, para amarle, para ser salvo. ¿Se dan cuenta cuán importante es la guía de Dios? Los magos no hubieran conocido a Jesús sin la guía de Dios. Ninguno de los que estamos acá, si somos hijos de Dios por la fe, no hubiéramos conocido a Jesús sin la guía de Dios. Otra cosa que podemos considerar en este pasaje que leímos hace un momento es la adoración al Rey Jesús. No solo vemos la guía de Dios, sino también la adoración al Rey. En Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Hermanos, no hay nadie más que sea digno de toda adoración si no es solo Dios. Y esta acción de los magos al llegar donde Jesús y adorarle nos está mostrando nuevamente esta gran verdad. Jesús es Dios. Si Jesús no fuera Dios, lo que los magos estaban haciendo se llama idolatría. Porque tú no puedes adorar a nadie más, sino solo a Dios. ¿Y qué hicieron los magos con Jesús? Lo adoraron. Porque Jesús es Dios. Incluso Jesús mismo dijo esta gran verdad, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está el mandamiento: no te harás dioses ajenos delante de mí. Y luego, ¿qué dice? No te inclinarás a ellas, es decir, a esas imágenes, ni las honrarás. Y más adelante, cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, Satanás le dice: si tú postrado me adoras, yo te doy todo. Te doy las riquezas del mundo, te doy... Jesús le dijo: apártate, Satanás, ¿no? Porque al Señor solo servirás y a Él solo adorarás. Solamente a Dios hay que adorar. ¿Y saben qué? Jesús no solamente fue adorado por los magos cuando era un bebé, ¿no? Sino que vamos a ver en el resto de los evangelios cómo Jesús recibió adoración y en ningún momento actuó contrario a la adoración que le daban. Por ejemplo, nosotros vemos en Mateo 14:33, cuando Jesús caminó sobre las aguas, yendo donde sus discípulos que se encontraban en la barca,
Dice que cuando llegó ahí, los discípulos le adoraron. Pero en ningún momento Jesús se les acercó y le dijo, no, levántense, no me adoren. Jesús recibió la adoración, ¿no? Jesús recibió la adoración. En Mateo 28:9, cuando Jesús resucitó y se apareció a las mujeres, que fueron las primeras en ver a Jesús resucitado, dice que estas mujeres le adoraron. Y Jesús recibió la adoración de estas mujeres que vieron a Jesús. En Juan 20:28, cuando Tomás, conocido como Tomás el incrédulo, porque no creía, yo no voy a creer que Jesús resucitó hasta ver a Jesús y meter mis dedos en sus heridas, ¿no? En sus manos y en su costado. Yo no voy a creer. Pero cuando este Tomás vio a Jesús resucitado, él exclamó en tono de adoración diciendo, Señor mío y Dios mío. A Jesús. Tú no puedes llamarle Dios a alguien que no sea Dios, sin caer en la idolatría, ¿verdad? Entonces podemos seguir viendo ejemplos como estos, hermanos, en la Biblia, cómo Jesús fue adorado y recibió la adoración. Pero también vemos en las Escrituras, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 10, llega donde Cornelio, un gentil, y Cornelio ve a Pedro, al gran apóstol Pedro, dice que su primera reacción de Cornelio fue ir y postrarse delante de él. Pero Pedro reaccionó diferente a Jesús. Pedro levantó a Cornelio y dijo, no me adores a mí, no te postres delante de mí, yo soy un hombre como tú. De la misma manera el apóstol Juan en el Apocalipsis, en su visión, cuando vio un ángel fuerte delante de él, la reacción de Juan, el apóstol, fue inclinarse ante el ángel. Y aquí estamos ya hablando de un ser celestial, un ángel poderoso. Pero el ángel tiene la misma reacción de Pedro y lo levanta a Juan y le dicen, no, solo a Dios hay que adorar. ¿Se dan cuenta? Cómo ángeles y hombres, apóstoles con autoridad de Dios, no recibieron adoración, pero Jesús sí. Jesús fue adorado y recibió la adoración, porque Jesús es Dios. Y Dios es el único digno de toda adoración. William MacDonald, que es un comentarista bíblico, él dice lo siguiente con respecto a este tema. Dice, observemos en el texto que los magos vieron a Jesús con su madre. Normalmente se habría hecho mención primero de la madre y luego de su niño. Pero este niño es diferente al resto. Este niño es singular y debe recibir el primer lugar. Los magos adoraron a Jesús, no a María ni a José, que estaban ahí. Adoraron a Jesús. Es Jesús quien merece nuestra alabanza y adoración, dice William MacDonald. Hermanos, esta es una gran verdad que confirma muchas cosas que hoy se están haciendo mal en otros lugares, ¿no? Que están adorando imágenes, que están adorando a otros personajes bíblicos, pero en realidad es solo Jesús quien debe recibir adoración. Jesús es Dios y Dios es el único que debe ser adorado, nadie más. Así que ahí podemos apreciar la adoración al Rey Jesús, porque es Dios. Y por último, los presentes que le entregaron al Rey Jesús. Estos magos llegaron a la casa de María, José y Jesús con presentes. Llevaron oro, incienso y mirra, dice la Escritura, ¿no? Ahora, no me voy a enfocar en tal vez tratar de explicar o especular, porque la Biblia no es clara con respecto a esto en este pasaje, qué es lo que significan cada uno de estos presentes, ¿no? ¿Qué significa el oro? ¿Qué significa el incienso? ¿Qué significa la mirra?
No voy a enfocarme específicamente en eso porque la Biblia en esta porción no nos está explicando eso. Lo que sí podemos decir es que estos regalos son dignos de un rey. Son regalos que se les daba a los reyes en la antigüedad, ¿no? Oro, incienso, mirra. Lo que podemos decir también es que estos son presentes que pueden ser también interpretados con el sacerdocio, que es el caso del incienso. Estos son presentes también que pueden ser interpretados con los sacrificios, ¿no? Más específicamente con un sacrificio de alguien, es el caso de la mirra, ¿no? Hermanos, nosotros vemos en Jesús al Rey, al sumo sacerdote y al Cordero sufriente de Dios, que fue sacrificado para salvación de los pecadores. Él fue quien recibió estos presentes de oro, incienso y mirra. Y como les digo, no me voy a enfocar en tratar de explicar uno por uno, pero de alguna forma, hermanos, podemos ver que el Señor nos está mostrando a través de estos presentes lo que iba a ser la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo como Rey, como gran sumo sacerdote que intercede por su pueblo y como aquel Cordero de Dios que sería sacrificado para salvación de los pecadores que creen en Él. Hermanos, en estas fechas ya no se habla del protagonista de la historia. ¿Recuerdan, no? Lo que les comentaba hace un momento, de este hermano que decía, eres tú el propósito de la Navidad. Eres tú el centro de la Navidad, hermanos. Se nos está yendo el foco, ¿no? Se nos está yendo la mirada de donde debe estar enfocada, puesto los ojos en Jesús, dice el autor a los Hebreos. El mundo también tiene su propio concepto de la Navidad. Y cuando se habla del nacimiento de Jesús, es decir, cuando por fin tocamos el centro de la Navidad, que es Jesús, también hay algunas cosas que descuidamos, que es hablar de que aquel que nació en ese pesebre en Belén era Dios mismo, ¿no? Nos olvidamos hablar del propósito de aquel que nació en ese pueblo en Belén, que era la gloria de Dios por medio de la salvación de los pecadores. La gloria de Dios. Él tomó, hermanos, el creador de todas las cosas, tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura en Filipenses, para salvar al pecador que cree en Él, arrepentido de sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, hizo eso. Y déjenme terminar con esto. Si el pecado no fuera algo serio, no fuera algo terrible, o si el pecado solo se tratara de un simple juego, entonces, ¿por qué Dios mismo tuvo que venir a dar su propia vida para erradicar el pecado? Si el pecado no fuera serio, si el pecado no fuera algo terrible. Lo que nos muestra el nacimiento de Jesús es que el pecado es algo serio, algo que debe ser tratado y quitado desde la raíz. Que Jesús, el Cristo, haya venido nos muestra lo terrible que es el pecado, porque trae muerte eterna. Y tú y yo somos pecadores necesitados de perdón. Algunos hemos creído ya en el Evangelio. Ya somos salvos porque hemos corrido hacia los pies de Jesús, guiados por Él. Pero hay otros que tal vez están todavía en sus propios pecados. Quizás buscando a Jesús como Herodes, con intenciones erróneas. Cree en Cristo y serás salvo, dice la Escritura. Cree en el Rey de Reyes, el Creador del universo, que nació y fue puesto en un pesebre y vivió una vida perfecta, una vida tan perfecta que ni tú ni yo podemos vivir, pero Él la vivió a la perfección
Y Él, siendo perfecto y justo, murió en la cruz que tú y yo merecíamos. Porque tú y yo somos pecadores, merecedores de esa cruz. Pero sucedió un trueque. Así como sucedió con Barrabás. Cuando la gente pidió al ladrón en vez del Salvador. Pero el Salvador ocupó la cruz de ese ladrón, de ese asesino. Y ese asesino no murió ese día, ¿no? Porque el justo ocupó su lugar. Hermanos, nosotros somos como Barrabás. Cristo ocupó nuestro lugar. Y para eso vino Jesús. Para que nosotros podamos ser salvos creyendo en Él. Para que nosotros seamos salvos creyendo en Él. Y no vayamos a la condenación a la que vamos con nuestros pecados, sino que seamos salvos, recibamos vida eterna y seamos hijos de Dios, porque la justicia del justo que es Cristo, ha sido puesta en nosotros por la fe. Que este sea un día en el que la Navidad nos haga ver nuestra condición real. No somos los protagonistas, no somos el centro del universo, al contrario, somos pecadores merecedores, pero que nos haga ver también aquel que es el protagonista, aquel que es el único digno de adoración, el Rey que ha nacido y a quien necesitamos para salvación de nuestra alma y perdón de nuestros pecados.